Onda Cero. La brújula. David del Cura. Brújula de lunes, concretamente de este lunes 16 de julio. Y vamos a contarles, así de saque, esa reunión de Trump y Putin en Helsinki, del mandamás de Estados Unidos y del mandamás ruso en Helsinki, que ha dado para unas reflexiones muy básicas y un tanto inquietante de ambos, que son más que colegas y además son los que controlan el 90% del arsenal nuclear mundial. Ahora iremos con los detalles, porque estábamos en eso cuando de repente en el Congreso de los Diputados ha saltado la sorpresa, la pesadilla de Radio Televisión Española, que continúa. Hoy estaba todo preparado, todo hablado, todo pactado para completar con los 4 nombres que faltaban los 10 consejeros de los que saldría el presidente interino, que iba a ser Tomás Fernando Flores, que debe ser Tomás Fernando Flores, otro que se va a quedar en el camino de esta Radio Televisión Española. Faltaban estos 4 para completar ese consejo pactado por el PSOE, Podemos y el PNV. Bueno, pues este proceso maldito ha derivado hoy en ridículo espantoso, porque han sido incapaces de votar lo pactado por un voto. No ha salido por un voto, entre 2 que se han equivocado y otros que no se han enterado de qué iba esta vaina. El resultado al final ha sido el que ha sido. Votos emitidos 305. Votos a favor de doña Isabel Cerrada Escurín, 175. Votos a favor de don Fernando López Agudín, 175. Votos a favor de don Josep Luis Micó Sanz, 175. Votos a favor de don Juan Tortosa Marín, 175. Votos en blanco, 2. Votos nulos, 128. Por tanto, al no haber obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, los citados candidatos no han resultado elegidos como miembros del Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Después de un decretazo de 4 plenos, no lo han conseguido. Y la portavoz de Podemos y algunos de los candidatos a ese Consejo de Podemos no se creen que todo sea casualidad, porque ahora el debate de procedimiento es si se puede repetir la votación, porque sus señorías son unos patanes y son incapaces de saber votar. Cosa, la verdad, bastante difícil, porque estar en el Congreso, entre otras cosas, es saber lo que se vota, y en este caso concreto había que meter la papeleta con los nombres. Entonces, eso de repetir las votaciones hasta que sus señorías sepan hacerlo bien, parece que no va a ser posible. Así que habrá que seguir leyendo lo que dice el decreto. Y lo que dice el decreto es que si no sale ese consejo, y hoy no ha salido, Radio Televisión Española queda en manos de un administrador único mientras se resuelve el concurso. Ya les habéis dicho que lo del concurso puede ir para largo, porque primero hay que elegir a los que se van a encargar de examinar a los candidatos para ganar el concurso. El propio decreto da una salida, y esa salida, que es la que estamos ahora mismo hablando con los letrados de la Cámara, y que deberemos hablar necesariamente con el resto de grupos que apoyaban el desbloqueo de Radio Televisión Española, es la del administrador único, que tiene que ser apoyado y ratificado por la mayoría absoluta. Un administrador único con mayoría absoluta. Bueno, en segunda votación mayoría absoluta, es decir, habría que votar ya, si juntamos todas las votaciones, 6 veces para llegar a un administrador único, no para un presidente que salga de un Consejo de Radio Televisión Española. Así no hay que pactar 10 nombres, basta solo con uno. Y sería muy ilustrativo que los que se han confundido, que los protagonistas del error, confiesen claramente quiénes han sido y qué ha sido un error, porque si no lo hacen, se van a mantener las sospechas que ya dejaban caer algunos miembros de Podemos. A este paso, en la dirección de Radio Televisión Española van a tener que poner la carta de ajuste. Desde luego, si lo que querían era recuperar el prestigio de RTVE, han hecho un pan como unas hostias, porque todo este proceso se ha convertido en un ejercicio chapucero y ridículo y una falta absoluta de respeto a los trabajadores, que hace días decidieron aparcar las protestas, esos viernes negros, y es de suponer que después de este ridículo vuelvan a esos viernes negros, vuelvan a las protestas, porque desde luego sus señorías se han comportado, digamos que bastante mal, con quienes día a día tratan de sacar adelante las programaciones en Radio Televisión Española. Este asunto, que se une a las preocupaciones del gobierno, mantiene las cuestiones sin resolver, donde aparece con fuerza entre las preocupaciones el asunto de las conversaciones grabadas a Corina, la amiga del rey emérito. Los socios de moción de censura piden comisión de investigación y de momento el gobierno ha optado por el cortafuegos del Centro Nacional de Inteligencia, así que de nuevo volverá el general Sanz Roldán a dar explicaciones sobre este asunto en la Comisión de Gastos Reservados.
Y en ese sentido, pues unos tienen más ansiedad que otros en poner en marcha comisiones de investigación. Pero hay algunas que han tardado bastante también y sin embargo se han puesto en marcha, ¿no? Después de determinados procesos de maduración política. Por tanto, vamos a escuchar primero al director del CNI sobre todo lo que se ha dicho y a partir de ahí, como todos los grupos están presentes, sabrán si conviene o no insistir en la comisión de investigación. Pues veremos si es suficiente, porque Unidos Podemos ha hecho de este asunto un elemento capital de su razón de ser política, de sus intervenciones últimamente, y se lo van a poner difícil al gobierno. Ya saben la respuesta que dio el viernes pasado la ministra portavoz, que dijo, cuando fue preguntada por este asunto, afortunadamente no afectan estas grabaciones al rey actual. Veremos si con ese argumento se puede parar la ola y que no toque al gobierno. De todas formas, tampoco costaba nada, o sí, una muestra de apoyo a la monarquía, si de verdad por parte del gobierno se quiere apoyar a la monarquía y al jefe del Estado. Tiempo tendremos hoy de comentarlo en nuestra tertulia a partir de las 10 hasta las 11:30, y también de contarles cómo ha ido la reunión de Trump y Putin y Trump en Helsinki, ambos encantados. Que ambos están encantados de haberse conocido a sí mismos, ya lo sabíamos, pero también están encantados de reunirse el otro con el uno y el uno con el otro. Francamente no nos hemos llevado muy bien durante los últimos años, no llevo aquí mucho tiempo, son casi 2 años, pero creo que tendremos una relación extraordinaria, eso espero. Bueno, y Putin ha respondido a estos parabienes diciendo que su preferido para ganar las elecciones en Estados Unidos siempre había sido Donald Trump. No hace falta que lo jurara o jurase, todos nos lo olíamos. Onda Cero, La Brújula, David del Cura. Juan Carlos Lozano, buenas noches. Hola, buenas noches. May Mariño, buenas noches. Buenas noches. Casimiro García Abadillo, buenas noches. Noches. Bueno, ¿qué nos iba a decir a nosotros que íbamos a arrancar hablando de Radio Televisión Española cuando todo estaba, pensábamos, más o menos pensado, sumado, y por no recuperar expresiones viejunas, atado y bien atado, para que hoy tuviéramos consejo y presidente de Radio Televisión Española? Pues no, fracaso total. Después de un decretazo, de una negociación complicada, primero a dos bandas, PSOE Podemos, luego abierta al PNV, después de 4 plenos, 2 de ellos para tratar de birlar al Senado parte de sus competencias y dárselas a la Cámara Baja, Radio Televisión Española no tiene consejo, por un voto. 2 diputados que se han equivocado y otros 2, uno de PDeCAT y otro de Esquerra, que directamente no han ido. El voto secreto, así que solo podemos esperar una confesión de los que supuestamente se han equivocado. Los votos erróneos han sido anulados porque en esas papeletas ponía el nombre de Tomás Fernando Flores, que era la votación que venía después, que era la votación del presidente, no de los 4 del Consejo. En fin, el diputado del Partido Popular, Ramón Moreno, del PP, lo que dice es que no hacía falta tanto lío para llegar a esto. Más de 1 millón de euros es el gasto que llevamos consumido hoy para ver y demostrar la debilidad de este gobierno que entró por la puerta de atrás sin pasar por las urnas y que se ha plegado al chantaje populista y nacionalista. La portavoz socialista Adriana Lastra ha lamentado el error humano, es quien hablaba del siguiente paso que contempla esa norma legal, es decir, el administrador único, pero la portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha dicho que le parece todo demasiada casualidad. Sospechamos que quizás, alguien no quiere o no tiene demasiado interés en que esta dirección transitoria se ponga a trabajar ya de forma definitiva, ¿no? Las casualidades en la vida y en el Congreso de los Diputados, por desgracia, no suelen existir. No sabemos qué motivos tendrán, con lo cual tendrán que hablar con el resto de grupos parlamentarios. Casimiro, ¿entramos en la brújula del misterio y de la conspiración o damos por bueno que ha habido un error y que ahora el siguiente paso es un administrador único que ya no va a tener que ocuparse del Consejo ni de nada? Tiene todas las atribuciones hasta que haya concurso. No sé, es como si estuvieran diciendo que ha habido un tamallazo en... Sí, vamos, así... En la votación de... No creo que esto dé para tanto, ¿no? Yo no creo en la teoría conspiratoria, pero sí que sé que el gobierno ya estaba bastante incómodo con todo el follón que se ha montado alrededor del nombramiento del nuevo Consejo y del presidente de Radio Televisión Española. El gobierno se enfadó mucho con aquellas filtraciones que hubo en las que una de las personas a las que se había tocado para ser presidenta del Consejo, Ana Pardo Vega, dijo en una serie de tweets que el Pedro Sánchez había pactado con Pablo Iglesias cederle
los nombramientos y por lo tanto la gestión y el poder de Radio Televisión Española, y esto enfureció mucho al gobierno. Todo ya a partir de ahí, todo ha sido como muy chusco, ¿no? Porque, bueno, se ha puesto de manifiesto que lo que menos importaba era si los que se iban a nombrar eran buenos o malos profesionales, sino si eran fieles o no a la causa de las que los nombraban, ¿no? Esto ha sido terrible. Por eso los trabajadores de Radio Televisión Española, con toda la razón, han seguido protestando, porque la situación que se les avecinaba no auguraba nada bueno. Y bueno, ya lo de hoy ha sido el remate del ridículo, ¿no? Como además también pone de manifiesto otra cosa: cuando uno está en minoría y tiene que sacar votaciones de esta manera, te puede pasar lo que ha pasado hoy, que un error, que puede ser un error, pues te lleve a perder una votación muy importante después de haber armado un lío tremendo, una dirección transitoria durante un par de meses. O sea, yo creo que, como se dice, ¿no? Para este... ¿Cómo es el refrán? Para este viaje no hacían falta alforjas. O sea, bueno, pues que hubieran mantenido una situación hasta que se hubiera arreglado el problema de fondo, que es que la dirección de Radio Televisión Española tiene que ser nombrada, yo lo he dicho aquí ya varias veces, o sea, el Consejo tiene que representar la estructura o las mayorías y minorías del arco parlamentario, sí, pero la dirección de Radio Televisión Española, los puestos importantes tienen que ocupar los profesionales que estén ahí por su valía profesional. O sea, fijaos que, por ejemplo, para el nombramiento de la agencia EFE no ha habido ningún follón, en principio, no espero que no se monte ningún follón. También va mucho en las personas elegidas. Claro. Bueno, pero exactamente, pero es que Fernando Area les podrá caer mejor a unos o a otros, pero nadie puede negar que es un profesional y que lo puede hacer bien. Entonces, esa es la clave. Y como decías, Casimiro, también lo decía algunos de los diputados después de que ocurriera, ¿no?, el lío en la votación, una vez que ya se ha sabido, decía, lo que mal empieza, mal acaba. Algún diputado de las filas socialistas decía, claro, una negociación que no empezó muy bien por la parte política, como resumías, ¿no?, y que de hecho llevó incluso a que desde Podemos se pidiera perdón al gobierno, ¿no?, por aquellas filtraciones en las que no, de los nombres, y de que no supieron hacer una negociación sin que se viera mucho el tinte político detrás para la elección de los miembros. Pues ha terminado al final en que se ha considerado más politizada la nueva elección del nuevo Consejo, más que lo que se pretendía quitar de en medio. Y también es que con el lío de hoy, esto de la votación era muy importante, porque es verdad que el gobierno está en minoría, el Grupo Socialista está en minoría, y de hecho eran conscientes de lo delicado que era la votación, porque a las 4:30 habían citado a todos sus diputados en el Pleno, y allí estaban todos, algunos más rezagados, llegan menos cuarto, menos 10, pero era el primer grupo que estaba constituido en todo el hemiciclo, porque saben que les faltaban. El diputado del PDeCAT sabían ya de esa ausencia de Jordi Xuclà, porque no podía llegar por temas de avión, pero les fallaba la de Esquerra, y claro, lo de los votos fallidos sí que no lo tenían en cuenta, aunque también en las votaciones de los consejeros ya hemos visto que salía por ahí elegido Bob Esponja, David Bisbal, o sea que a lo mejor alguna cosita así tampoco era de extrañar en el día de hoy que dificultara al final la votación, ¿no? Claro, efectivamente yo creo que lo de hoy es la culminación de una etapa un poco ridícula, ¿no?, en todo este asunto de Radio Televisión Española. Primero, pues porque en cierta manera quitó un poco la careta sobre las intenciones del gobierno, de sus pactos y de sus aliados, que han estado hablando durante mucho tiempo de la politización de Radio Televisión Española, de cómo se intervenían las informaciones, de etcétera, etcétera, para luego, llegado el momento en el que pueden hacer algo diferente, pues intentar hacer lo mismo. Entonces, pues como bien decía Casimiro, pues para este viaje no hace falta alforjas, ¿no? Luego volveremos otra vez a discutir esta discusión recurrente del modelo de Radio Televisión Española, que si la BBC británica, que si lo hacen de esta manera, que si lo eligen así, que si es un consejo de profesionales, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que estamos en el mismo punto que hace 20 años con Radio Televisión Española. Cada vez que llega el partido de turno al poder,
plaf. Lo que quieres poner es a gente de su cuerda que les hagan la información o que les hagan una parte de la tarea de propaganda, vamos. Hay que tener en cuenta que el concurso público tiene también un trámite que es el del comité de expertos que lo eligen los grupos parlamentarios, que es que parece que el concurso público queda fuera de la gestión de los grupos, sino los expertos los eligen los grupos parlamentarios y los consejeros que salgan elegidos, que son aquellos que se presenten su candidatura, tienen que ser ratificados en pleno. O sea que el paso por el Congreso sigue existiendo y por lo tanto un cierto control de los grupos políticos sobre los consejeros de Televisión Española va a seguir existiendo. Tiene que existir. O sea, una televisión pública debe responder a una finalidad pública y por lo tanto es el Parlamento el que tiene que tener ahí una representación equilibrada que responda también al poder de cada uno de los partidos que están en la Cámara. Y a mí eso no me parece mal. Bueno, pero con este consejo que iba a salir no se daba esa circunstancia. Evidentemente, con esto salía un consejo muy escorado a la izquierda. Se nos corta. Sí, Casimiro García un consejo. Yo os oigo perfectamente. A ver, no, ¿tienes ahí algún problema de...? Vamos a volverte a llamar, Casimiro, y te escuchamos con nitidez y como mereces. No, que la cuestión que estamos planteando es que ahora mismo esa representación parlamentaria no se trasladaba al Consejo de Radio y Televisión Española, que el pacto, pues... si es que no se traslada nunca. PSOE, David. Podemos y el PNV. Nunca se traslada. Y ahora mismo iba a pasar lo mismo que ha venido pasando en las últimas legislaturas, ¿no? Pues quien tiene el control y el poder, pues es el que... Pero en otras legislaturas sí que el partido que tenía la mayoría del Consejo, pero había representantes del resto de partidos. Hubo un intento de que entraran también PP y Ciudadanos en este pacto, pero al final, como se está tratando de cuestiones políticas, claro, el Radio y Televisión Española como ente quedaba a un lado, sino era, digamos, el rifirrafe político de unos partidos y de otros, se pusieron todos los impedimentos por unos y por otros para que al final hubo un consenso parlamentario en la elección de los nuevos consejeros, ¿no? Porque de hecho Partido Popular era consciente de que que tiene mayoría en el Congreso y que no la quería perder. Claro. Y que en el Senado tienen mayoría absoluta, y de ahí que en el decreto, que incluso en el Gobierno sembró algunas dudas de la cuestión legal, se saltara, digamos, el trámite del Senado, porque si el Senado, no, como ha pasado, no ha apoyado a los consejeros, esos consejeros volvían tranquilamente al Congreso y es en el Congreso donde se les ha dado el visto bueno. Y eso me consta que había algunas reticencias en el propio Gobierno de que eso fuera una cuestión legal, porque al final el Pleno del Senado pues tenía poca potestad, ¿no? En ese sentido. Casimiro, que creo que te podemos escuchar sobre esa representación y ese equilibrio. Yo digo que en el Consejo tiene que estar representado el arco parlamentario, porque es una televisión pública y por lo tanto la mejor forma de vigilar el fin público de esa televisión es ese control que tiene que haber, digamos, por arriba. Pero claro, cuando el ganador de esa batalla, que es en principio, o era Pablo Iglesias, le hemos oído todos decir: a mí que me den los telediarios, que ya se van a enterar. Pues claro, eso precisamente no cuadra muy bien con la función de un medio público, que tiene que ser informar de la manera más objetiva posible. O sea, esto no lo habíamos visto hasta ahora. O sea, no hay precedentes de que el máximo representante de un partido político reclamara a los telediarios para manejarlos a su antojo. Esto no lo habíamos visto. Descaradamente, claro que no. Entonces, bueno, a partir de ahí ya digo que el asunto va mal. Yo creo que este error que se ha producido, este varapalo para el Gobierno, puede ser una oportunidad, porque lo ideal sería que de todo esto se saliera con un cierto consenso, que no, insisto, no es tan difícil llegar a un consenso. Una vez que esté establecido el Consejo de Administración en función del peso que tenga cada partido político en el Congreso, luego es elegir es profesionalidad. O sea, si nombras a buenos profesionales, va a ser muy difícil que nadie te diga: oiga, usted ha nombrado a fulanito de tal. Pero claro, si los nombras en función del carnet o de la afinidad política, entonces claro, vas a tener un lío. Pero es que ahora con el concurso tú no nombras, entre comillas, la gente se postula. Si nos pasamos ahora al concurso, ¿quién se va a postular? ¿Qué profesional? Para que sea tachado de un lado o del otro, frente a un comité de expertos que está elegido, insisto, por los
partidos políticos. O sea, la cuestión sigue estando un poco ahí en manos. Entonces, la situación no termina de desbloquearse. Bueno, pero si los propios partidos alimentan que lo que van a hacer es permitir que se trabaje con libertad y con independencia y con objetividad, habrá profesionales que quieran optar a eso. Yo no me cabe duda. Pero claro, si el ambiente que hay es el de que el que está nombrado ya sabe a qué línea política tiene que seguir, pues entonces no. Es que son los partidos los que han creado este ambiente hostil y enrarecido. Sí, pero ponías el ejemplo de la agencia F con el caso de Fernando Garea. Ahí no ha habido ninguna crítica, pues podrá caer a algunos mejor, a otros peor, pero no ha habido ninguna crítica sobre el nombramiento porque hay una experiencia ahí en varios medios de comunicación, una experiencia consolidada, y entonces no genera la hostilidad que han generado algunos nombres de los que han salido para ese Consejo de Radio Televisión Española, que es por lo único por lo que merece la pena mantener la teoría de la conspiración. Es decir, si había algún afán de alguien de cargarse lo que para el Partido Socialista ha sido bastante difícil de digerir, que ha sido todo el proceso de cómo Podemos ha empezado a poner nombres encima de la mesa y al final ha puesto una serie de nombres que yo creo que el Partido Socialista no se siente nada cómodo. Al principio el gobierno creía que con esta cuestión se había salpicado un poco de aquella manera de que se estaba tachando de uso político de Radio Televisión Española con el decreto hace más, pero que era Podemos el gran perjudicado, porque eran los que no habían conseguido encaminar la negociación y llevarla bien, ¿no? Porque le habían dado como esa oportunidad, decían una oportunidad de oro para que demostraran que podían llegar a acuerdos con el gobierno y caminar, digamos, en este gobierno de coalición, ¿no? Haciéndolo así como las veces de gobierno de coalición, perdón. Pero claro, decían, el gobierno se había salpicado. Pero finalmente el gobierno, cuando se ha puesto Podemos los nombres sobre la mesa, ellos han tenido que negociar y poner, digamos, los suyos. Desde el Partido Socialista también reconoce que ya se han pringado del todo. Y ya hoy, con la votación, los grandes perjudicados es el gobierno y es el Partido Socialista, porque ha perdido una votación y ha dado balas, como reconocían muchos, a la oposición. Ha perdido el gobierno, pero desde el minuto uno ha perdido el gobierno, ¿no? Desde el minuto uno en el que la premisa que se hace pública es que es Podemos, que deja el control de Radio y Televisión en manos de Podemos, ahí ya ha perdido toda la batalla. Luego, a partir de ahí, yo creo que Podemos además hace una ostentación de su poder, ¿no? Con esto de los telediarios, con poner los nombres, con vetar otros. El nombre de un compañero fue hecho público por Pablo Iglesias en una entrevista en Antena 3. Claro. Entonces, esa ostentación, digamos, de decir aquí mandamos nosotros, pues además ha enturbiado el proceso. Luego ya es que deontológicamente es un desastre. Deontológicamente es un desastre, claro, todo esto. Y además el Partido Socialista tiene otros asuntos pendientes y el gobierno tiene otros asuntos pendientes. Pues algunos tendrá. Claro que sí. Mañana comparece el presidente del gobierno y nos han dicho que hay ahí anuncios buenos. Porque después que en Radio Televisión Española, nada. Franco sigue en el Valle de los Caídos y parece que va a seguir ahí una temporada. Lo de los nombres de la amnistía fiscal, por arte de Birli Birloque y según la legislación vigente, y eso que había también incluso reformas legales que había planteado el Partido Socialista, dicen que tampoco. Qué sorpresa, que no pueden hacer eso con la ley de el efecto de retroactividad para las leyes es muy malo. Claro. Ya, y luego tenemos el caso Colina, que eso ya merece un espacio aparte. Pero, May Mariño, tú que estás ahí pendiente de la información que desprende el Partido Socialista. Y que voy a sufrir mañana a las 9 de la mañana la comparecencia, ¿no? Creo que sí. ¿Tienes alguna pista de por dónde va ese efecto placebo con el que compensar que no vamos a conocer el nombre de los amnistiados? Sí, hasta donde sé, es eso que dices, el presidente va a hacer muchos anuncios, o sea, muchos, no sé calibrar el número, pero sí me han dicho que serían bastantes anuncios, digamos, esbozarlos simplemente, no entrar en materia en ninguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, como el detallito de la amnistía fiscal, eso que nos apuntaba incluso Ábalos hoy en la rueda de prensa, de hacer algún guiño para futuras amnistías fiscales, que haya mayor transparencia, y no porque la estuvieran preparando, nos dejan muy claro que no es que vayan a hacer ninguna, pero que sí para evitar que haya una como la de Montoro en la que al final dicen que ahora que han llegado al gobierno se han dado cuenta de que legalmente no pueden publicar los nombres, pese a que lo han pedido por activa y por pasiva, la transparencia en el listado de las personas que se habían acogido a la llamada amnistía fiscal. Bueno, pues en la comparecencia el presidente hará, digamos, en casi todos los campos o por lo menos en bastantes materias, hará pequeños anuncios de medidas que quieren poner en marcha. ¿Pero con previsión de cómo desarrollarlas o no? Me han dicho simplemente el anuncio. Por eso digo que tampoco, como que no quiere entrar mucho en materia,
Pero vamos, es verdad que a lo mejor puedes recoger todo lo que han ido sembrando los ministros en todas sus comparecencias. Ya hemos visto, pues entonces hace falta muchas hectáreas. Exacto, ya hemos visto que si vamos a cambiar la ley de universidades, la LOMCE. Entonces, a ver cómo pone, digamos, toda esa materia desde la tribuna, a ver cómo nos la expone. Casimiro, ¿tú tienes alguna pista? Bueno, yo lo que sí sé es que se están encargando desde el gobierno en levantar enormes expectativas con esa comparecencia, y por lo tanto lo tienen como muy guardado para que el efecto sorpresa no se diluya, y que mañana todos los informativos, todos los periódicos digitales, las televisiones y las radios abramos nuestras ediciones con lo que anuncie mañana el presidente del gobierno. Yo la verdad es que no lo sé. Creo que este gobierno ya ha tomado algunas decisiones que apuntan en determinadas direcciones. Por ejemplo, ya sabemos que el objetivo de déficit no se va a cumplir. Por lo tanto, hay más margen para el gasto. Sabemos también que va a haber que hay ya en marcha el estudio de subidas de impuestos y de la creación de nuevos impuestos que tienen que ver con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el gobierno va a tener para este año y sobre todo para el año que viene un margen de gasto importante, y yo creo que algunas de las medidas irán encaminadas a políticas sociales que va a poner en marcha el gobierno con la vista puesta en las siguientes elecciones generales. O sea, el año que viene es un año súper electoral, porque tenemos elecciones municipales, autonómicas, y yo creo que el gobierno estará mirando de reojo las encuestas para ver en qué momento le interesa convocar las elecciones. Yo no descarto que se convoquen antes. Se me olvidan las andaluzas, por cierto, que son este otoño. Pero yo creo que esa conjunción que diría Leire Pajín, esa conjunción astral, ¿no?, entre más margen de gasto y año preelectoral, dan un conjunto perfecto para anunciar un paquete de medidas sociales que van a tener, bueno, pues el aplauso, digamos, me imagino que de Podemos y de toda la izquierda. Este mediodía en el periódico, en El Economista, un exministro decía que íbamos a asistir en los próximos meses a un festival de gasto público, ¿no? Que esto va a ser un festival total de gasto público, ¿no? Y comentaba un poco también lo que decía Casimiro, ¿no? Tenemos el déficit, que han dicho que, bueno, pues eso se va a retrasar el objetivo, que ellos... es verdad también que cuando una vez que llegas al entorno del 3%, Europa deja de achucharte y ya, digamos, ya que el problema es menor, ¿no? Ya no los tienes ahí dándote con la regla. Entonces ahí hay como 6.000 millones, más otra serie de partidas, etcétera, y efectivamente yo creo que la clave es que se van a ser mañana anuncios muy de carácter electoral, que se irán sustanciando seguramente en los meses siguientes, porque efectivamente, pues a partir del año que viene entramos en campaña electoral total, porque también yo creo que no le interesa mucho sustanciar las cosas al gobierno, ponerles el número exacto, porque los ministerios económicos también dicen, bueno, a ver, una cosa es que tengamos aquí dinero y otra cosa es que la suma, pues al final no cuadre, ¿no? En fin, que nos tiene que dar la cifra, si hablamos de 6.000 millones, nos tiene que dar 6.000, no nos puede dar 12.000, ¿no? Y todo eso, pues es lo que seguramente asistiremos mañana, y nada, pues va a ser una preparación para las elecciones, claramente, vamos. O sea que la exposición de los ministros en el Congreso ha sido como una especie de constituir el programa de gobierno o el programa electoral, y lo de mañana de Pedro Sánchez también va a ser otra vez definirlo más concretamente. Ha sido un esbozo primero y después ya el remate, el lacito. Sí, es la primera comparecencia del presidente del gobierno. Y la tiene que hacer a lo grande, claro. Y la tiene que hacer a lo grande, ¿no? Yo creo que sí, que anunciará medidas de tipo económico, alguna probablemente también de tipo político. Pero casi todas son sociales. Pero sí van todas encaminadas en esa dirección. Bueno. Y luego hay otro asunto
incómodo para el gobierno, que son las grabaciones de Corina y las peticiones de sus socios de moción, como son Podemos, Izquierda Unida, Unidos Podemos, que piden una comisión de investigación de todo esto. Hoy el número 3 del PSOE y ministro de Fomento, el señor Ábalos, ha dicho que el director del CNI va a dar cuenta en el Congreso de lo que se sepa en la comisión de gastos reservados, que para eso está. Tanto vamos a escuchar primero al director del CNI sobre todo lo que se ha dicho, y a partir de ahí, como todos los grupos están presentes, sabrán si conviene o no insistir en la comisión de investigación. Casimiro, te iba a preguntar si creéis que esa comparecencia del director del CNI será suficiente, pero ¿será suficiente para Podemos y para Izquierda Unida lo que diga Sanz Roldán en esa comisión? Yo me imagino que para Izquierda Unida y para Podemos no. No, porque para ellos el asunto Corina es una oportunidad de oro para cuestionar la monarquía. Y por lo tanto, todo lo que diga Sanz Roldán les va a parecer poco. A mí la prueba de fuego es para el Partido Socialista. A ver si el Partido Socialista en qué lado está, ¿no? ¿En qué lado está el Partido Socialista? Este es un reto importante. Perdona que te interrumpa, Casimiro, y hacía ese análisis en la rueda de prensa Ábalos y les devolvía un poco la pelota a Izquierda Unida, diciéndole que había que diferenciar entre la República de los valores republicanos, y que en el Partido Socialista había muchos valores republicanos porque son muy democráticos, pero que no tenía que ver nada tanto con apostar por la República como sistema hoy en día, porque ellos apuestan por la Constitución. O sea, como que estaban ya preparando un poco el terreno de cómo sería la respuesta que le darían a Izquierda Unida con esta situación. Me parece muy bien, y yo espero que el Partido Socialista esté donde la mayoría de los españoles queremos que esté, pero esto es lo que tiene pactar con un grupo que se dice republicano. Y no solo se dice republicano, sino que hace todo lo posible para que se implante una república y acabar con el régimen del 78. Por lo tanto, esta es una oportunidad para Podemos y para Izquierda Unida y para los republicanos. Y Esquerra también. Y es que por eso digo, los republicanos, para los independentistas, decir, para no solo los catalanes, los vascos, Bildu. Es decir, esto es un jolgorio estupendo para poner en cuestión la monarquía. Dicho esto, claro, las comparecencias en esa comisión también hay que ver que tienen una serie de limitaciones. O sea, Félix Sanz Roldán sabe que lo que diga allí se va a saber. Se va a saber. O sea, pues porque la gente habla y lo cuenta. Entonces, como se va a saber, pues habrá cosas que no podrá decir. Habrá cosas que sí. Yo me imagino que lo que va a hacer será un relato muy pormenorizado de las andanzas del comisario Villarejo, quizá de algún dato de sus encuentros con Corina y de cómo se circunscribieron a un papel que es el que le corresponde al CNI, etcétera, etcétera. Pero insisto, este es un tema que tiene mucha dimensión. ¿Por qué? Porque al margen de la cuestión política, en esas cintas, que Corina no ha negado que sea su voz, ni Juan Villalonga tampoco ha negado que sea su voz, es decir, que son reales. Real es el contenido, no sabemos si lo que se dice es real, pero quién lo dice y lo que dicen está ahí, y por lo tanto pues eso tendría que derivar a una investigación judicial. Ya hay una investigación abierta, que es la de Tandem, y yo no sé si esto requiere una pieza separada o una nueva investigación, pero luego lo que está claro es que aquí se ponen de manifiesto delitos muy graves, delitos de amenazas o delitos de posible delito fiscal, blanqueo, etcétera. Es decir, hay un cúmulo de delitos ahí enormes, ¿no? Claro, es que aquí tenemos, pues como en casi todos los asuntos, tenemos un par de caminos que además no están exentos de aristas, ¿no? Está por un lado el juego político, claro, efectivamente, pues Podemos, los independentistas, etcétera, pues esto es un hueso, vamos, perfecto, es muy jugoso para ellos, no tiene ningún coste machacar con este asunto para ellos, al contrario, es lo que les piden sus bases más radicales, es lo que ellos han estado vendiendo, eso es una de las cuerdas que les han dado acceso a votos, o sea, para ellos es perfecto, no tiene ningún coste, ya digo, es estar machacando todo el día con este
asunto, poner en cuestión la monarquía, el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero luego efectivamente yo creo que esto es la parte que todos podemos imaginar, pero luego efectivamente yo creo que viene la parte dura, ¿no? Porque aquí hay presuntas acusaciones de carácter muy grave por hacia quien en su momento era el jefe del Estado, ¿no? Jefe del Estado, se habla de evasión fiscal, de que si se la utilizó de testaferro o no, en fin, yo creo que efectivamente pues es más, yo creo que por el bien incluso de la monarquía y del sistema, esto pues debe derivar en una investigación pues hecha con toda la normalidad que estos casos pues pueden llegar a ofrecer, ¿no? Lo hemos visto con lo que pasó, con lo que está pasando, con Urdangarín y demás, ¿no? Bueno, pues efectivamente, pues ahí se han cometido una serie de supuestos delitos que se están investigando judicialmente, porque esto es una democracia y aquí todos somos iguales ante la ley. Respecto a lo que es la jefatura del Estado, pues el jefe del Estado ya se ha ocupado de tomar las medidas que ha considerado oportunas y que de momento yo creo que a la mayoría de los españoles le parecen correctas. Sí. Bueno, pero hay un aspecto. El viernes pasado la ministra Portavoz habló de afortunadamente esto no toca al jefe del Estado, al actual rey. Yo no sé si vosotros creéis que, además de lo que puede ser achacado a falta de transparencia e información sobre esta cuestión, un apoyo expreso del gobierno, es decir, algo más allá de afortunadamente como no le toca, ya si viene otra andanada de grabaciones veremos. No quieren poner en cuestión, quieren hacer esa diferencia entre lo que es el rey emérito y lo que pudiera haber hecho con lo que es la actual jefatura del Estado, porque se pone darle un golpe al Estado en sí, o sea, porque es lo que quieren hacer bastante hincapié en ese sentido. De hecho, recordamos que el Partido Socialista apoyó incluso el discurso del rey, aunque lo ponían muy en cuestión cuando el tema de Cataluña, el del 3 de octubre. O sea, decían que había hecho lo que tenía que hacer públicamente, pero por detrás decían, vaya palabritas que había escogido. Pero claro, no querían poner en cuestión lo que era el Estado. Y con esta situación les pasa un poco lo mismo, ¿no? En el sentido de que quieren hacer esa distinción entre lo que hizo don Juan Carlos con lo que hace Felipe VI, ¿no? Porque es pues Estado y una cosa y otro es para margen. Pero en el tema de la comisión parlamentaria hay que tener en cuenta un poco que Unidos Podemos, la portavoz en esa comisión es Irene Montero. Y eso no es delegable, o sea, tiene que ir ella sí o sí. Y ahora mismo Unidos Podemos, como la señora Montero está de permiso por maternidad, no podría acudir a la comisión. Por lo tanto, Podemos tampoco tendría esa información de primera mano de lo que expusiera el director del CNI. Y como también se temen que vaya a dar las mismas explicaciones que dio ya en 2013, pues dice, no me vale. Entonces están jugando al ataque político y también para tener información por la otra vía. Y están muy encerrados en que van a conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para presionar al gobierno a que ceda ante esa comisión. De hecho, Ábalos no ha descartado que en algún momento pueden hacerlo. Han hecho ahí un poco el paripé, claro, el Partido Socialista tiene que apoyar al gobierno, como es lógico, además en la figura de Ábalos hoy era un poco curioso esa doble vertiente. Pero claro, está a la vez diciendo, es que tienen la transparencia, aunque quieran jugar de vez en cuando con interesa o no interesa, la transparencia es que deben de rendir cuentas si todo lo que se le acusa al rey Juan Carlos al final, porque se está hablando de cuestiones importantes que ya se está viendo si hay por dónde meterle el bocado legal, ¿no? Que era el que decíamos. Yo creo que, bueno, viendo por partes, afortunadamente fue muy desafortunado, porque claro, es decir, de que este es un tema muy antiguo, este tema es de 2015. Claro. Si eso es muy antiguo, pues vale. Y afecta, en ese momento, Villarejo era todavía comisario en activo. O sea, Villarejo no se jubiló hasta el año pasado. Es decir, él estaba en activo. No solo en activo, muy activo. Porque estamos en la época en la de la Operación Cataluña. Es decir, que él estaba haciendo trabajos muy serios para el Ministerio del Interior. Hay que recordar que Jorge Fernández Díaz, cuando salieron las críticas sobre las cloacas del Estado y tal, defendió públicamente en el Congreso la actuación del comisario Villarejo. O sea que 2015, comisario Villarejo en activo, pero no solo eso, es que el que sigue activo es el director del CNI. Claro, por lo tanto, es decir, no estamos hablando de los Reyes Católicos, estamos hablando de personas que están
unas acaban de dejar de estar en activo y otras están en activo. Entonces yo creo que el tema se tiene que investigar judicialmente, pero yo, por ejemplo, no soy partidario de la comisión de investigación, pero por una razón muy sencilla, por lo mismo que decía antes del director del CNI, porque hay cosas que son secretos de Estado y no se pueden decir en una tribuna pública, y por lo tanto la única manera de investigar eso es de una forma judicial, porque un juez sí que puede pedir una orden judicial al CNI para que le dé determinados documentos y para analizar esos documentos y para hacer lo que se tiene que hacer. Si no, o sea, ¿queremos hacer una verbena o queremos realmente investigar lo que ocurrió? Si queremos una verbena, comisión de investigación. Pero bueno, todavía ni la han registrado, claro. O sea, que eso es otra, que todavía no lo han registrado, solo lo han anunciado, y Mayoral decía que era por el patrimonio del rey, por lo tanto ya cambiaba un poco la vertiente, que una cosa es la implicación del CNI, que es el actual, con el patrimonio. Lo que quiero que por los oyentes tengan claro es que esto no es comisión de investigación sobre la crisis financiera. Esto no es lo mismo. No, claro que no es lo mismo. Esto no tiene nada que ver. Es decir, comisión de investigación, bueno, comparece el señor San Roldán, ¿y qué dice? No puede decir nada. Si él está sometido obligatoriamente a secreto, es que él no puede decir nada. Y por lo tanto, si uno de los principales protagonistas no puede decir nada en sede parlamentaria, ¿para qué montamos una comisión de investigación? ¿Para montar un circo? Para hacer el ruido previo de que queremos una comisión de investigación. Claro. Porque al final el rey, el actual, se ha convertido en objeto de crítica por parte de todo el sector independentista. Si esto se le suma por la vía parental también del sector de Podemos e Izquierda Unida, al Partido Socialista le queda una situación bastante compleja para gestionar la parte que le toca de gobierno y la parte que le toca de sistema. Bueno, que en 20 minutos nos van a dar las 11, las 10 en Canarias, y no hemos hablado todavía del Partido Popular. Pero bueno, pasa algo. Vamos a ver, están ahí las cosas con un movimiento para arriba, para abajo, unos que se apuntan, otros que yo voy con tal, yo voy con cual. Vaya escenificación la de hoy, ¿eh? Sí. Pues eso, ahora me lo contáis. Onda Cero, La Brújula, David del Cura. Bueno, situación en el Partido Popular esta mañana, si quedaba alguna duda. María Dolores de Cospedal decía que va con Pablo Casado. Nosotros tenemos que ofrecer a nuestros militantes y a nuestros votantes un proyecto ilusionante y un proyecto de futuro. Y creo que un Partido Popular fuerte y unido, y un Partido Popular con convicciones, tiene que estar preparado, y tenemos que estar preparados para luchar por España y por los españoles. Y creo que Pablo Casado puede ser para ello una magnífica opción. Pues era un desayuno informativo que ha aprovechado Casado para agradecer y sacar pecho. Yo te agradezco muchísimo la generosidad que tuviste al presentarte a este congreso, en contra de tus ambiciones personales, pero por responsabilidad de partido. Y por eso yo me siento plenamente identificado de que ahora podamos compartir no solo equipos, sino también principios, valores y una idea clara de lo que necesita el Partido Popular, por el que tanto has hecho, y sobre todo de lo que necesita España. Soraya Sáez de Santamaría tiene todo mi respeto, por supuesto que le hemos ofrecido todos, y lo haremos cuando tengamos oportunidad de estar con ella, que se sume a esta integración de las 5 candidaturas que ya hemos sido capaces de entendernos. Si no lo hemos hecho ha sido precisamente por la humildad de que no parezca que estoy respondiendo a eso mismo, y que sigo pensando que es bueno que esa integración se haga después de la votación. Claro, son las candidaturas que no ganan. Santa María quiere mantener todavía la posibilidad de, después de ser la lista más votada por la militancia, serla también por los compromisarios. Y aquí los compromisarios son libres y uno no puede ejercer la libertad por todos los demás. Yo creo que las cuentas de la vieja no funcionan en esto. ¿Está echando Casado las cuentas de la vieja o se llama cuentas de la vieja a sumar todos los que en un momento dado votaron a quien no pasó el corte, que se sumen, y apuntártelos como tuyos. Y apuntártelos como tuyos. Sí, claro, es lo que ha pretendido un poco la foto que ha buscado hoy Pablo Casado en el desayuno, cuando ha tenido liderando esos apoyos a María Dolores de Cospedal y a todos los demás que se presentaron a las primarias, ¿no? Desde el señor Helio, que se me ha ido el apellido, el candidato
el concejal, ¿no? Sí, el concejal de Alicante, ¿no? Que se había presentado también a las primarias, pues desde ese hasta la candidatura de Margallo, la de Joserra, todos han escenificado ese apoyo a Pablo Casado frente a Soraya Sáez de Santamaría, ¿no? Pero en cambio, por la candidatura de la ex vicepresidenta nos decían a Servimedia que eso ha sido una escenificación y le restaban importancia, decían que ellos van sobrados, que los 2.000 compromisarios que viene a decir Casado que son suyos, son ellos, ¿no? Los que consideran que tienen ese respaldo mayoritario, que es el que ha correspondido también un poco con el voto que recibieron de la militancia. A juzgar por lo que dicen unos y otros, harían falta 5.000 compromisarios. Como pocos, ¿eh? Eso sí que son las cuentas de la vieja. Pero se trata de mantener vivo el espíritu, es que quedan todavía 4 días. Sí, hombre, claro, evidentemente todos están apuntándose a la victoria, ¿no? Como es lógico, ¿no? Desde el lado de Soraya, desde la gente cercana a Soraya, bueno, en fin, ellos se aseguran a quien quiera verlos que están súper tranquilos, que todo lo que tienen en ellos de tal, que les da una victoria pues clara, que el sábado lo vamos a ver y que eso está así de claro, ¿no? Bueno, pues ya veremos. El partido está debatiendo dos modelos, ¿no? En realidad, una especie de continuidad del marianismo y en cierta manera la vuelta del aznarismo, ¿no? Además hoy incluso, ¿no? La FAES, la propia FAES sí ha sido una editorial, ha hecho una editorial, ha hecho un artículo de apoyo a la parte de Casado, ¿no? O sea que yo creo que es lo que se está debatiendo realmente ahí. Vamos a ver qué es lo que acaba triunfando ahí. Yo no me atrevo a dar un pronóstico, porque al principio yo tenía muy claro que iba a ganar Soraya, sinceramente, pero ahora mismo pues hombre, pues empiezo a tener mis dudas, ¿no? Sí. Yo si tuviera que apostar hoy, apostaría por Casado, porque creo que se está produciendo un fenómeno bola de nieve en el que se están juntando muchas cosas, no solo, sí hay algo de ideología, pero también sobre todo pues las enemistades que algunas razones sí conozco, otras las desconozco, Soraya ha ido acumulando en los últimos años, ¿no? Es muy curioso que de los 5, los 4 que no eran ellos dos estén apoyando a Casado y ninguno a Soraya, aunque tengan pocos votos. Pero, hombre, parece significativo que hay un candidato que genera, a lo mejor no más simpatías, pero sí menos animadversión. Por lo tanto, yo veo que Casado tiene margen para ganar y creo que si lo hacen bien, aquí todos tienen que poner de su parte, pues el partido tendría que salir con una dirección que recogiera también la parte de poder que le va a corresponder a la gente que apoya a Soraya Sáez de Santamaría. O sea, los partidos tienen en su ADN un instinto de supervivencia extraordinario. Sí, superior a las personas. Hemos visto en el Partido Popular, en los peores momentos de los enfrentamientos en la comunidad y en el ayuntamiento, a Ruiz de Gallardón y a Esperanza darse un beso en un escenario. Es decir, que eso no podemos descartarlo. En el Partido Socialista hemos visto guerras internas durísimas y luego pues los varones han saltado de un sitio a otro con una facilidad extraordinaria, ¿no? Entonces yo creo que todos son muy conscientes de lo que se juega el PP en estos momentos, de que siguen siendo el partido más votado de España, ojo, claro. O sea que es el partido más votado de España con una diferencia enorme sobre el segundo, y que tienen posibilidades de ganar las próximas elecciones si lo hacen bien. Y para esas elecciones, bueno, aparte de que tendremos, como decíamos antes, andaluzas, municipales y autonómicas y tal, que son la antesala de las generales, y no se pueden permitir el lujo de que una guerra interna deje malherido al partido. Por lo tanto, mi pronóstico es que habrá foto de unidad,
que gane quien gane, habrá acomodo para en la dirección, pues que sea una dirección que recoja todas las sensibilidades, y tampoco creo yo que haya... Es verdad que Pablo Casado está haciendo más incidencia en los que son valores tradicionales de un partido conservador, y Soraya está haciendo más incidencia en su experiencia de gobierno. Lo que le hace aparecer, menudo piropo le ha echado hoy Rodríguez Zapatero, que es como decir, madre mía, no me apoyes, por favor. Sí, de hecho decir que es más desde la candidatura y tal, esa de Santa María decían que el objetivo ha sido perjudicarla, ¿no? Porque dejaba un poco como que a Casado, o sea, como dejaba más terreno libre para Casado. Pero a lo que iba, solamente esto para terminar, no creo que si gana Casado el partido se ultraderechice, tampoco lo creo. Yo creo que al final el Partido Popular sabe que tiene que dar cobijo a un espectro tan amplio ideológico, que en cuanto se defina por un lado va a perder del otro. Y también Casado sabe que por el lado más centrado del Partido Popular tendría la opción de Ciudadanos, y esa no se la puede dejar comer. Por lo tanto, yo creo que saldrá un Partido Popular ideológicamente no muy diferente a como es ahora. y habrá acto de unidad, como bien dices, pues porque a Casado le interesa. Tengamos en cuenta que en el lado de Soraya están todos los exministros económicos, todos los que han estado en el gobierno. Hay uno el que no está en el banco. Si estuviera, bien, estaría de otro lado. Bien, bueno, menos ese, y sin embargo, efectivamente, como bien dices, pues si gana Casado, que representa un poco, digamos, que la parte más conservadora del PP ahora mismo, pues no puede dejar de lado esa parte del PP que entra en competencia directa con Ciudadanos, ¿no? Bueno, y última hora, Teresa Rodríguez ha ganado en esa consulta de Podemos en Andalucía con el 75%, y lo que era la candidata del aparato, la candidata de Pablo Iglesias, se ha quedado con un porcentaje menor. Titula el Confidencial: Teresa Rodríguez gana con un 75% y arrincona a Pablo Iglesias en Andalucía. Una pausa y hablamos de la reunión de Trump con Putin y de lo que ha dicho en esa reunión, o tras esa reunión, Trump, y la que ha montado en Estados Unidos. Bueno, pues si exceptuamos China, estamos hablando de los dos países más poderosos del mundo y los dos líderes, desde luego, más egocéntricos del mundo, si exceptuamos también al de Corea del Norte. Nada podía salir hoy bien, y yo creo que nada ha salido del todo bien. Se han visto en Helsinki Donald Trump y Vladimir Putin. De hecho, el morbo ha estado desde el minuto cero. Había que ver cuál de los dos hacía esperar al otro, y al final parece que ha ganado Trump. Helsinki, Xavier Colás, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, han ganado un poco los dos y han perdido. ¿Ha habido empate? Ha habido empate porque, bueno, ya son conocidas las prácticas de Vladimir Putin para presionar desde el minuto 1, y Vladimir Putin, en efecto, ha llegado tarde, ha aterrizado tarde. Se sabía que no podía llegar a la hora porque estaba haciendo todo lo posible, pero bueno, Trump lo que ha hecho es esperar en un discreto segundo plano, y hasta que no ha entrado Putin en el Palacio Presidencial no ha llegado. Así que ha sido como, digamos, una boda en la que, bueno, el novio llega tarde, pero la novia espera buen recaudo. Compromisos pocos, gestos muchísimos. Compromisos ha habido pocos, ha habido más que nada actitudes y, desde luego, sobredosis de gestos. Nunca había visto a un presidente de Estados Unidos dar tantas veces las gracias a un líder ruso simplemente por haberse reunido con él. También ha llamado la atención, Trump ha recorrido estos días Europa literalmente identificando enemigos, criticando al Reino Unido, señalando a la UE como enemigos, cantando las 40 a los aliados de la OTAN, lanzando de paso una puya a Merkel, y en cambio a Rusia no la ha llamado enemigo, la ha llamado competidor, buen competidor, y encima preocupándose de aclarar que lo decía en tono de elogio. Bueno, en lo que sí que están de acuerdo Trump y Putin es que en la victoria de Trump en Estados Unidos nada tuvo que ver Putin, es decir, que no hubo injerencias por parte del Kremlin. Se lo ha dicho Putin, y Donald Trump ha dicho, pues si me lo dices tú, me lo creo. Exactamente, es como el chiste de ¿quién vas a creer, a mí o a sus propios ojos? Pues Trump ha dicho que, bueno, mis servicios de inteligencia me han dicho esto, pero es que Putin me ha dicho lo contrario, y además me lo ha dicho de una manera muy asertiva. Putin se ha mostrado dispuesto incluso a colaborar con la investigación de Mueller, diciendo, bueno, pues ustedes envíennos los requerimientos que hagan falta para que vengan aquí agentes y puedan interrogar, pero si esto va a ser así, queremos que sea un camino de doble dirección, es decir, que también Rusia pueda investigar
que espías norteamericanos están realizando actividades ilegales en suelo ruso. Madre mía, madre mía. Colás, muchas gracias por tu trabajo y por tus crónicas. Un fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Bueno, claro, si dice Donald Trump que se cree lo que dice Putin y que la investigación sobre las injerencias rusas en la campaña electoral no tienen fundamento alguno, que son ridículas, es lógico que en Estados Unidos haya quien haya dicho, por favor, que es nuestro presidente. Corresponsal Bricio Segovia, buenas noches. Muy buenas noches. Pues efectivamente, la reacción desde aquí, desde Washington, la podemos describir como que todo el mundo ha puesto el grito en el cielo, desde el Congreso hasta la calle. Y es que precisamente algunos de los senadores republicanos pues han llegado a calificar, como por ejemplo el republicano John McCain, pues de una de las comparecencias más desafortunadas de un presidente estadounidense que se recuerdan en la historia reciente. La ha calificado también de error, y junto a él pues el resto de líderes del Congreso también se han sumado pues a reprochar las acciones del presidente, que como bien decía mi compañero Xavier Colás, pues ha preferido descalificar a las 17 agencias de inteligencia estadounidenses ante la palabra del presidente ruso, Vladimir Putin, que es un enemigo histórico de Estados Unidos. Y Bricio, las instituciones y la ciudadanía en Estados Unidos se acostumbran a estas cosas de Donald Trump, porque lo hemos comentado aquí muchas veces, se decía, llegará un momento que cuando esté en el gobierno hay un sistema de contrapesos que le harán ser presidenciable y ya veréis cómo todo cambia. No es que esté cambiando, es que va a peor. Sí, efectivamente, y yo creo que el problema recae en precisamente el agotamiento. Es una de las estrategias que sigue esta administración, la carga informativa, la carga de tramas diarias que debe seguir no solamente un periodista, sino también la ciudadanía, para estar al tanto de lo que está ocurriendo en esta Casa Blanca. Y el agotamiento, año y medio después de que asumiera el cargo el presidente Donald Trump, es significativo, ya no solamente en los demócratas, que son la parte más contraria a nivel de ideología de la administración presente, sino también de otras personas que no votan ni demócratas ni republicanos, sino que optan por las terceras opciones que existen en el país, y que están también sumidos en un agotamiento continuo. Y el republicano, por su parte, vive en una burbuja. Digamos que el votante medio de Donald Trump es un votante que cree en el presidente a pies juntillas y a ciegas, y consume la información que comparte el presidente a través de sus redes sociales. No cree lo que comparten los medios de comunicación, porque el presidente ya se ha encargado de deslegitimar a los medios con su conocido fake news, las noticias falsas que dicen que publica cualquier medio crítico con la administración. Y luego, por otra parte, sí que existe un ala menos conservadora de los republicanos, que de momento lo que hacen es mantener la boca callada, pero tras esta rueda de prensa hemos visto como no se han podido reprimir más, y estamos viendo a personalidades tan significativas como es el senador John McCain, que se ha mostrado sumamente crítico con la actuación del presidente Donald Trump. Muchas gracias, Bricio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto de Donald Trump y Vladimir Putin. Trump ha demostrado su falta de tacto, su falta de educación. Después de los días que llevamos en Europa y en la cumbre de la OTAN, con todo lo que ha dicho, que ha llegado a Rusia y de repente allí no ha soltado nada, al revés, todos han sido halagos y elogios sobre qué grandes amigos somos. Y que no hay ni guerra fría, que nos llevamos fenomenal, que en 4 horas ha cambiado mi percepción de lo que tengo de Rusia, ¿no? Ha venido a decir ¿Qué percepción tendría de Rusia? Claro, si al final son ciertas esas, esa es la pregunta. Esa denuncia que estaba en un hotel con allí y tal, pues claro, igual la percepción de Rusia que tenía ha cambiado cuando ha visto a Vladimir Putin. Dice, no es la percepción que yo tenía de Rusia de cuando venía no siendo presidente de Estados Unidos. Yo creo que Trump lo que tiene entre ceja y ceja es el tema de la guerra comercial, y ya está.
que me parece a mí, que Rusia está en un segundo plano. De hecho, pues ha desacreditado sus servicios secretos y no pasa nada. Y no pasa nada, y se ha quedado tan tranquilo. Imagínate que aquí pues Pedro Sánchez dijera que el CNI es un auténtico desastre, ¿no? Y que no se entera de nada y que madre mía, que en los líos que me mete, ¿no? Esta gente. Bueno, pues sería un escandalazo, ¿no? Sí. Me imagino que como debe ser allí en Estados Unidos, por lo menos en buena parte de la ciudadanía. Sí. Pero lo que yo creo es que lo que tiene Trump entre ceja y ceja metido es el tema de la guerra comercial, y él es donde además él puede moverse con más. Ha denunciado que otros países le ponen aranceles cuando él mismo ha puesto aranceles. Él se puede, al final no olvidemos que es un hombre de negocios con un cierto éxito, con sus momentos buenos y malos, es un tipo muy ejecutivo. Y es un tipo que a quien identifique, para él la palabra enemigo seguramente no tendrá la connotación que tiene para nosotros, aunque esté muy mal utilizada en una política exterior, ¿no? Pero para él sus competidores reales pues son China y yo creo que en menor medida Europa, ¿no? Pero sobre todo China, ¿no? Y es a quien se dedica a dar y a quitar en esa especie de negociación que tiene, por la que un día da un palo, va subiendo el nivel, luego lo resta, luego le abraza, en fin, bueno, pues estas cosas. Sí, lo que ocurre es que todas estas cosas no son gratis. No, claro que no. Si la palabrería fuera solo palabrería, bueno, pues nos podríamos reír o tal, pero fijaos en el informe del Fondo Monetario Internacional que se ha hecho público hoy, donde ya se ven los nubarrones de la guerra comercial en el horizonte. La política en Estados Unidos, la política que ha hecho Trump, que es una política de bajada de impuestos y de un aumento fortísimo del gasto, pues evidentemente a corto plazo lo que te da es crecimiento económico, pero la deuda está aumentando como nunca lo ha hecho. Ben Bernanke, el que fuera presidente de la Reserva Federal, ha hecho una predicción, y de esto sabe algo, de que en 2020 Estados Unidos va a entrar en recesión. Es decir, que ojo a lo que se nos avecina en la economía mundial si estas fanfarronadas de Donald Trump siguen adelante. Es decir, esto tendríamos que, a veces hacemos unas parodias de Trump como si no importara nada, como si fuera pobre hombre, pero es el presidente de los Estados Unidos y sus decisiones tienen unas repercusiones enormes. Hoy no solo ha desacreditado, como decíais, a los servicios secretos, sino a la propia investigación que se está llevando a cabo en Estados Unidos. No sabemos realmente, no sabemos, le ponen, esa investigación le puede perjudicar. Claro, sí, pero él como mínimo en eso tenía que haber sido un poco más prudente. Y luego no sabemos del contenido de la reunión nada, porque la parte más importante se ha celebrado en secreto, en la que cada uno de ellos ha estado con un solo intérprete de su máxima confianza. Entonces no sabemos si allí se ha hablado del tema de los espías, que seguro que se habrá hablado, de las sanciones, que seguro que se habrá hablado. Bueno, pues de eso no está en la agenda, porque ha sido una reunión secreta. Es decir, es como la política que se hacía en el siglo XIX, ¿no? Donde los mandatarios se reunían en secreto, pactaban las cosas y nadie se enteraba, solamente a posteriori. O sea, estamos en una vuelta atrás que realmente es terrible, ¿no? O sea, yo veo con bastante temor todo lo que puede salir de este mandato de Donald Trump, no solo para Estados Unidos, sino para el contexto internacional, ¿no? Bueno, pues nosotros para ir inaugurando ya las consultas refrescantes a la audiencia, hemos hablado de esta reunión con películas sobre Trump y Putin. Súper refrescantes. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, la actualidad nos obliga, aunque no sea viernes, películas con Trump y Putin. Voy a empezar de menor a mayor, con el 11%, o sea, la opción menos votada, Vengadores Infinity War. Esa bueno, no ha ¿cuál era compleja? Colegas, que era una opción creo que
¿tuya? ¿Era colegas? No, yo también era la de Transpointing. 14%. Transpointing 25%. Transputing, era un juego de palabras. Transputing. Qué fino Te has quedado como Cospedal. Ha aplaudido toda la redacción, de hecho, cuando ha parido esa idea. De verdad, pero qué cuadrilla de pelotas. Aquí le decimos la verdad, sin embargo. Gracias, porque en Antena me decís la verdad, claro. Y la opción ganadora del Planeta de los Simios, casi no, la mitad de la audiencia que ha votado por esta, aunque como siempre hay sugerencias mucho más brillantes. Santi Malasombra dice Putintín y el cangrejo de las mechas de oro, el retraso de Donald Gray, Frankenstein, es que no es fácil, claro. Frankenstein, ¿vale? Pero con Trump. ya lo hacéis vosotros, el juego de palabras. Dos rubias de pelo en pecho, dos colgados muy fumados. A mí esta me ha encantado. Dos colgados muy fumados. Bueno, el pelo en pecho, hemos visto ese torso desnudo de Vladimir Putin, ya hay poco pelo, ¿eh? No, o sea, se depilará. Con tanto retoque ya. Ya nadie sabe. Los vingueros, dice Prudencio, no se me ocurre nada más. Mira, eso está bien. Agárralo como puedas, dos hombres y un destino, el gordo y el flaco, dos tontos muy tontos, la extraña pareja, dos granujas a todo ritmo. Y Ana dice, no hay película lo suficientemente surrealista o terrorífica que podríamos rodar. Dice, ella propone extingámonos con estos dos individuos, quizás sea nuestro destino. Bueno, sobre el Partido Popular hay un oyente y militante, entiendo, que dice, David, ¿puedes decir públicamente que si no se respeta a las bases con la elección mayoritaria de Soraya, en próximas elecciones no deberían esperar estos dos votos? Y pone aquí unos códigos que entiendo que es como el PP identifica a su militancia. No lo sé. Pues no lo sé, son dos códigos. Entiendo que estos dos votos, dice este oyente, no votarán al Partido Popular si no se respeta la elección de Soraya. Y sí, como dos números de afiliados. Sí, ¿no? supongo que será algo así. Sobre Radio Televisión Española, JCPA se pregunta cuánto le va a costar el error del voto de sus señorías al contribuyente. Qué pena que no trabajen en la empresa privada, porque un error como ese les habría ya llevamos puesto de 1 millón. patitas en la calle. 1 millón, ha dicho. Ese es el cálculo que ha hecho el Partido Popular, un poco abrochado. Vamos a ver, igual sale más barato, porque cada reunión del Consejo hay que pagar la dieta. Ahora mismo ya no se va a reunir el Consejo porque va a ser un administrador único, hay que coger el sueldo del señor administrador único. Es verdad. Ahora, al final, a medio plazo no sale bien, ya verás. Al final es una bicoca. En vez de pactar 10 nombres tienes que conseguir solo uno. Tampoco hay un consejo, pues dice, mira, luego un concurso. Oye, si es que también el proceso es lento. Sin un consejo que esté enredando en el tema de los informativos, la cosa está mejora, ¿eh? Sí. Yo solo os digo que para que todos los partidos encuentren a los expertos que van a pasar la prueba del algodón de los candidatos. En agosto, además. En agosto. Que los candidatos vayan y digan, claro, yo voy a ofrecerme aquí a Radio Televisión Española porque me parece que soy un candidato muy buenísimo. Y pero te saquen las cosquillas por todo. Y salgo de una empresa donde estoy trabajando para dar. Quiere decir que es un concurso, digamos, ciertamente conductista hacia alguien que esté ya trabajando en el ente o esté en el paro después de una amplia experiencia o esté muy hasta las narices del lugar donde trabaja, que también son las tres vías, los tres grupos donde se concentran los intentos. O sea, como Casimiro, que como es director de su medio puede decir, oye, yo voy allí, pruebo, si sale, y si no, no. Si no me vuelvo. Claro, es el único, es la cuarta vía. Pues estaría bien, oye. A cuenta de este asunto de Radio Televisión Española hay un oyente que tiene una duda sobre EFE. Dice si era necesario el cambio en la agencia EFE o si es por deseo del gobierno. Si es por deseo del gobierno. Si es por deseo del gobierno, ¿es independiente? Si no lo es, ¿realmente podemos suponer que es un buen profesional? Sí. Garea es un buen profesional. ¿Que lo han cambiado porque ha cambiado el gobierno? También. He trabajado 20 años con él. 20 años. O sea, yo trabajo seguramente más que vosotros con él. 20 años en el mundo. Y yo puedo decir que es un buen profesional. Es un buen profesional que, por ejemplo, hoy estaba por los pasillos del Congreso. Pese a que ya se sabía su nombramiento y estaba por allí como a seguir, como corresponde con su en el medio en el que todavía está trabajando. Y también, para decir, en el momento que ha cambiado el gobierno y se ha cambiado la presidencia de la agencia EFE. Eso es. ¿Era necesario? Pues yo creo que también Vera ha hecho un excelente trabajo al frente de la agencia EFE en unas circunstancias que fueron muy complicadas porque hubo un ERE, hubo que gestionar pues la miseria y la crisis de una empresa pública y yo creo
que ese oyente pregunta, ¿cómo lo ha hecho José Antonio Vera? Pues yo diría que muy bien. Es verdad que Sí, no en los niveles de Radio Televisión Española, pero sí que algunos trabajadores tenían ciertas críticas de algunas cuestiones de la línea informativa que tenía la agencia, pero no a los niveles de Radio Televisión Española, pero sí es verdad que algunos sí apuntaban eso. Sobre las cuestiones que tienen que ver con Corina, Josep Cañas dice que la oportunidad de que todo esto haya salido a la luz la han brindado, digamos, más bien comisarios presos y las cloacas del Estado, porque que se vaya a cazar, que tenga testaferros y que ahora salgan estas grabaciones no es obra de los independentistas. Esto es como que te guste esquiar y se ponga a nevar, que aprovechas la y ya te dejas tirar, ¿no? Eso es. Lo importante es tener el forfait. En regla. Quien te lo ponga, Claro, quien te lo trabaje. Sobre el gobierno hay un oyente que dice que se están enquistando ya demasiados temas, Franco, Radio Televisión Española, amnistía fiscal. Cuando vengan las nuevas elecciones nos acordaremos del déficit y la herencia recibida. Pues ya veremos. Bueno, mañana que no se preocupen los oyentes, porque mañana vamos a tener una ristra de medidas. Mañana es un festival de la medida política. Es a las 9 de la mañana, ¿no? Sí. Allí empieza a las 9, sí. Cuando termina no lo sé. Bueno, pues empezamos allí una detrás de otra y venga medidas y venga medidas. Hasta mañana, querida. Adiós, hasta mañana. ¿Qué tal, Marta García, ayer? Pues muy bien, David del Cura. ¿Tú vas a estar a las 9 también en la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez? No me la pierdo. Muy bien. ¿Pero en presencial o...? Tampoco hay necesidad. Bueno, pues, como, a ver, un voto... Estoy viendo ya la portada de La Razón y no veo por aquí absolutamente nada. Cuéntame lo que no va a ser portada. Pues no van a ser portada las vírgenes. Más concretamente me quieres decir, sí, ¿no? vamos a afinar un poquito la noticia porque así... Pues mira, leo en el Catholic Herald, que a lo mejor es un medio que no trabajamos mucho por aquí, que la Asociación Estadounidense de Vírgenes Consagradas está profundamente decepcionada por las nuevas reglas emitidas por el Vaticano, que dicen que las vírgenes consagradas ya no necesitan ser vírgenes. Estos son noticias que salen del Vaticano, son las nuevas reglas emitidas por la Santa Sede que se supieron a principios de mes y ahora están reaccionando algunas asociaciones, como esta Asociación de Vírgenes Consagradas de Estados Unidos. Hay 5.000 personas, 5.000 mujeres que son vírgenes consagradas, esas mujeres que deciden dedicar su vida a Cristo y a lo mejor tienen cualquier otro empleo, pues son maestras o son enfermeras, son los ejemplos que citan, y están sirviendo a la comunidad, pero ellas voluntariamente hacen ese voto de castidad, que ahora, según lo que ha publicado el Vaticano, un nuevo documento, Ecclesiae Sponsae Imago, ya no hace falta ser virgen para poder ser una virgen consagrada. Ha descolocado mucho a la comunidad. Hombre, sí, a todos. Sí, claro. Si son vírgenes, pero no hace falta que lo sean. Claro, el documento, Casimiro, dice que no es esencial que una mujer deba que lo hayan sido en algún momento. Que no es esencial, que no hay que tomárselo a la literalidad de las Sagradas Escrituras. Algo que, claro, habrá algunas dudas con respecto al sacerdocio, a lo mejor. ¿Cuántas más literalidades? Qué ganas de cargarse una asociación, de verdad. Pero yo creo que quizá estemos dando algunos pasos para dar ese paso que la Iglesia Católica no ha dado, que es el sacerdocio de la mujer. Pero vamos, Lozano abre los ojos así y no ve. Esto me parece sinceramente una fricada. Como no eres de la asociación, claro, si fueras de la asociación igual decía, llegué tarde, iba a decir, llegué tarde. Hacemos los estatutos. Llegué tarde en todos los sentidos. Pues mira, he estado revisando en medios europeos también de cercanos a la Iglesia Católica, no he visto que cuando se recogía esta publicación hubiera mucha polémica. Han sido las estadounidenses las que han protestado porque ellas exigen tener que pasar la prueba de la virginidad, el compromiso. Madre mía. ¿Has visto lo que lee Marta García ayer? O sea, desde luego. Vosotros no leéis el Catholic Herald. Yo te veo aquí leyéndolo en el periódico y no te digo nada porque pienso, bueno, pues... Bueno, os voy a contar. Estará en sus cosas, ¿no? Estará en sus cosas. La verdad es que la gente la mira un poco raro. Claro. No hace falta contarlo todo, Casimiro. Lo que pasa en el Independiente se queda en el Independiente. Ay. ¿Y de qué? ¿De dónde no estamos hablando lo suficiente? Pues no estamos hablando lo suficiente de lo que está pasando en Nicaragua. Un
un seísmo político, cuenta BBC Mundo, que está sacudiendo no solo este país de Centroamérica. Su inestabilidad y la incertidumbre que conlleva está afectando a los países cercanos, como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá. Están siendo víctimas de los efectos colaterales de las protestas en Nicaragua, que llevan más de 300 muertos y 1.000 heridos. En su mayoría, recordémoslo, ya lo hemos comentado aquí, estudiantes, menores de edad y civiles que protestan por los derechos humanos y se están dejando la vida en el intento. Tal vez, David, no estemos hablando lo suficiente. Pues desde luego que no. Bueno, ¿y qué pasa con el soterramiento del AVE en Murcia? Que es un tema que ha generado muchas protestas. Anda que no se han manifestado los murcianos, anda que no llevan pidiendo, pues desde septiembre de 2017, que se han organizado en movilizaciones diarias, que el AVE llegue a esta ciudad soterrado, para que no divida en dos la ciudad. Y la verdad es que ha pasado sin pena ni gloria esta noticia, pero la delegación del Gobierno de Murcia ha anunciado que el AVE llegará soterrado a la ciudad en 2020. Es algo que ya ha anunciado hace un par de días, lo supimos, y me llama la atención en La Verdad de Murcia, sin embargo, el enfoque tan crítico que tienen con esta noticia, que a priori, bueno, pues es una buena noticia para las plataformas ciudadanas que lo estaban reclamando, pero no se lo ha tomado tan bien el Gobierno murciano y la patronal, que hacen frente común para oponerse a esta llegada del AVE en 2020, y de hecho han convocado para esta semana movilizaciones en contra de lo que ellos llaman el retraso de la llegada del AVE a Murcia, que dado que se va a soterrar, va a tardar más tiempo en llegar. Va a tardar más tiempo en llegar. Hay claramente una batalla política de fondo PSOE-PP que pilla a los ciudadanos de por medio. Llama como dice que sí. Es increíble que... Y es que es eso, sí. Es lo que ha estado en Murcia, siempre ha tenido la guerra política Partido Popular con el Partido Socialista. De hecho, era un compromiso del Partido Socialista lo de que llegara soterrado, pero claro, como era el que estaba en el gobierno central, era el Partido Popular, pues ahí no conseguían, y ahora que se ha cambiado las y se aceleraron los planes y los plazos, se aceleraron para que llegara para vender que llega el AVE antes a Murcia, pero de la otra manera. Es admirable que todavía estemos, después de no sé cuántos aeropuertos y alguna que otra estación de AVE vacía, que todavía estemos pensando que el AVE debe llegar a cada capital de provincia. Es ese momento en el que Lozano no va a ir de vacaciones a Murcia, después de esa declaración que acaba de hacer. Me alegro, si yo entiendo, no, y a Cuenca llega, ¿sabes? Hombre, se podrá llegar a Murcia en 3 horas. Es un absurdo, o sea, por ejemplo, a mí me parece que el AVE a Cuenca es un absurdo total. Por mucha gracia que nos haga en general y que digas, ay, mira que tenemos una parada del AVE, pues mira, pues no, ¿sabes? Si es que estás casi a la misma distancia en coche. Hombre, pero es que Cuenca pillaba de camino a otros sitios. Ya, bueno, míralo así. Tampoco. Como soy los conquenses, ¿eh? Tampoco. Si quieres, la estación de Avacuenca, ahora se la quitamos. La estación de Avacuenca está como muy lejos de Cuenca, además, ¿eh? Es como la de Segovia, que no... Sí. O sea, no te creas que está... No te creas que está en el centro, la ciudad, ni al lado de la... No. O sea, que tampoco es que sea muy práctico. Ni en la plaza de arriba, ni no. O sea, ni en la de abajo. ¿Sabes? Ni en la de abajo. Que tienes que echar un rato amplio. Y un taxi. Un rato largo y un taxi. Ay. Qué autocrítica, qué capacidad autocrítica que tiene. La coherencia de los conquenses. Claro, hay que mirar por el gasto. Hay el lobby manchego, La tradicional, la autocrítica conquense. Bueno, por cierto, ¿traes una duda? Sí, traigo una duda. De ahora que ya ha terminado esto del Mundial, que nos ha tenido tan entretenidos, pues me pregunto si ahora que Putin ha conseguido que en todo el Mundial no pase nada con los hooligans, que tanto miedo se le tenían a la barbarie de los hooligans rusos tan violentos por toda Europa, podemos deducir que la próxima vez que pase algo con los hooligans, ya sea dentro o fuera de Rusia, es porque Putin no ha querido evitarlo, ahora que ya sabemos que se puede. Bueno, podemos hacer esa liaison. Pero vamos, ha demostrado que los hooligans rusos... ¿Que tiene mano dura, has dicho? Bastante. No se ha visto ni una sola pelea, ni con los ingleses. Sí, menos que en un Sevilla-Betis, vamos. Menos, ¿eh? Sí, es verdad. Cuando quiere Putin... menos que en la celebración de Francia. O sea, fijaos lo que ha ocurrido, ¿no? Madre mía, no somos nadie, Marta García Ayer. No somos nadie. Fíjate que a punto estoy de defender a Monedero. Ostras. Mira las lecturas cuando está en la redacción, Casimiro, por el bien de todos. Cuando lees esas publicaciones, mira en lo que deriva. Es que fijaos este titular del diario.es: críticas de racismo a Monedero por un tuit en el que destacaba que los negros han ganado el Mundial. ¿Y qué decía el tuit?
Pues mira, el tuit decía, los negros han ganado el Mundial, podría salvar... Europa podría salvar a los que vienen en pateras, aunque sea pensando que alguno seguro que es un genio del fútbol. Quiso ser sarcástico. Él es un genio del humor, Monedero. Y no ha sido muy entendido por su propia parroquia, que le han acusado de racista y de otras tantas cosas más, porque no ha dejado claro que los que han ganado el Mundial son los franceses, al margen de su color de piel, y que tampoco hay que decir los africanos, porque es que de hecho son de nacionalidad francesa todos ellos. Entonces no le ha salido muy bien, pero bueno, que si negros eran. Sí, claro, pero es que tiene... Es que yo al final empatizo con estos que los intento hacer graciosos, pobres, ¿no? Como dicen los abuelos. Que te da penita, ¿no? Un poco. Sí, pobre que le veo la intención. Ya, pero es que hay que ver la intención y verla con buenos ojos. Que si en vez de Monedero hubiera sido un político, qué sé yo, del PSOE o del PP que hubiera hecho lo mismo, ¿creéis que Monedero le hubiera criticado? No, hombre, no, Monedero es un... No me queda ni la más mínima duda. Por ejemplo, lo hubiera hecho Soraya. Parece mentira que no conozcas a Monedero, hombre. O por ejemplo, Rafa Hernando hace un tuit en esos mismos términos. Bueno, no pasa nada. Un ejemplo, así a la Por un nombre así. En estos momentos estaría hablando desde Zimbabue. Rafa, ¿nos escuchas? Ay. ¿O Puigdemont? Si Puigdemont hubiera hecho ese... La gente hubiera dicho, pero vamos a ver, ¿estamos a setas o estamos a roles? Puigdemont, si estamos a otra cosa ahora. Una pregunta de Puigdemont os traigo. ¿Cómo se llama este nuevo partido de Carles Puigdemont? Y lo que es más interesante todavía, ¿quién ha asistido a su presentación? A la presentación del partido, sí. Pues habrá ido Kim de la Jungla. A la Crida Nacional per la República, este nuevo partido que supone ser una nueva herramienta de acción política que pueda participar en todas y cada una de las citas electorales que se produzcan hasta la plena instauración. No tiene suficientes herramientas de la República. No valen, Casimiro, hay que actualizarse. Ahora se llama el partido de otra manera y no ha asistido a su presentación ni Puigdemont, que está exiliado en Alemania, recordemos. Por videoconferencia. Puigdemont es por el mundo. Claro, que esta es la sintonía de Puigdemont por el mundo. Muy viajada, ni Jordi Sánchez, que está encarcelado en la prisión de Lledoners, ni el propio presidente Quim Torra, que se le ha anulado a última hora el vuelo de retorno desde Alemania y tampoco ha podido estar presente en el acto. O sea que tú fundas un partido. Quim Torra, que estaba por ahí el otro día, ya dejó entrever que a partir de no sé qué día de septiembre puede convocar elecciones. Es decir, que están ya preparando la posibilidad de que haya de nuevo elecciones en Cataluña. Vas a fundar una cosa y no estás, de verdad, si es que... Pero ha habido gente de Esquerra y del PDeCAT, que ahora ya no sé qué va a ser de... Pero los de Esquerra van como invitados, porque tampoco tienen muy claro que a ellos les interese nada lo de la Crida. Como que no les gusta. Van allí porque les han convidado... A cotillear un poco, decían algunos. Pues eso. ¿Y algún titular de la prensa de mañana que tienes por ahí varios? Pues mira, dice La Razón que un voto trunca el plan del PSOE para controlar Radio Televisión Española con la imagen de Putin y Trump. Un balón de fútbol en el aire y titula Juego de poder. El periódico de Cataluña es más contundente. Trump se rinde a Putin y dice El País que el apoyo de Cospedal refuerza a Casado en las primarias del PP. Y el New York Times, el Washington Post y el resto de la prensa estadounidense es muy crítica con Trump, incluido el Wall Street Journal, que no suele serlo tanto. Destaca el Wall Street Journal la crítica que los republicanos están haciendo de su presidente y dice el New York Times que Trump se ha puesto del lado de Putin. Ay. Trump y Putin y Trump. Juan Carlos Lozano, May Mariño, Casimiro García Vadillo, Marta García Ayer. Hasta que nos volvamos a ver. Hasta pronto. Fernando Onega, buenas noches. Muy buenas noches, David, y buenas noches a mi otra casa, que es Radio Televisión Española. Te escribo, corporación, porque hoy has dado la noticia del día. Después de tropecientas negociaciones, votaciones en el Congreso y el Senado, sondeo de nombres, tanteos de aceptación, nombramientos de Pablo Iglesias y no sé cuántas acciones más, el Congreso tumbó el Consejo de Administración que habían pactado para ti, Radio Televisión Española. Y ahora ahí estás, huérfano de autoridad que te dirija. Y no ha sido por discrepancias con algún nombre, no. Es que 2 diputados, seguramente por el calor, se han equivocado a la hora de votar. Todo el trabajo se fue a hacer puñetas, dicho sea en Román Paladino, por el soberano despiste de 2 señorías. Espero, querida RTVE,
que no haya sido, como temen algunos, una segunda versión del tamallazo, aunque yo nunca descarto nada. ¿Y sabes, RTVE, lo que pienso de verdad? Que esto no es ni puede ser normal. No puede ser que no haya problema para cambiar un presidente y a todo un gobierno y a todos los cargos que dependen de él y no se consiga cambiar al Consejo de Administración de una empresa, por importante que sea. No es ni puede ser normal que haya, sin exagerar, 300 o 400 nombres que se pueden consensuar entre los partidos para ocupar la Moncloa y resulte imposible ponerse de acuerdo sobre el nombre para dirigir Radio Televisión Española. Y cuando después de infinitos equilibrios para encontrarlo se procede a la votación final, ese nombre y ese consejo se caen porque 2 diputados se equivocan. Esto tiene que ser asunto de brujería. Esto tiene que ser que en Torre España o Prado del Rey alguien echó mal de ojo. Cosas de meigas, Radio Televisión Española. Por eso, al administrador único que ahora hay que nombrar, le digo que no se preocupe mucho de los números ni de las audiencias. Lo primero que tiene que aprender es a hacer conjuros. El Deportivo de A Coruña, lo cuento siempre, cuando no marcaba goles en su época de Superdepor, enterraba ajos en el campo de Riazor para espantar a las meigas y volvía a ganar. Dejó de hacerlo y bajó a Segunda División. Ajos, presidente Sánchez. Ajos, señor administrador único de Radio Televisión Española. Ajos en Torre España y Prado del Rey. Empiezo a pensar que es la única solución. Pues así terminamos hoy La Brújula. Enseguida en Onda Cero, El Transistor con Aitor Gómez. Muy buenas noches.